mercado de industrias creativas que organiza el Ministerio de Cultura, Artes y Patrimonio, y han invitado a una serie de gestores culturales, curadores, agentes de la cultura, en fin, que tienen que ver con las industrias creativas. Este es un evento que está ocurriendo en el GAM en este momento y en otros lugares, en fin, y en ese marco nos pidieron colaborar, dar la oportunidad de que haya una conversación con estudiantes. En esta oportunidad al mismo tiempo nos pidieron recibir a Pablo Caligari, que es gestor cultural, curador. Voy a leerle la biografía para cumplir con no dejar nada afuera. No hace falta. Pero Pablo es director de La Ira de Dios, que es un lugar de residencia de la ciudad de Buenos Aires, que es un lugar que ha recibido a más de 200 artistas e investigadores internacionales a partir del 2014. Es cofundador y presidente de la asociación civil Red Quincho, que la importancia de esta cuestión es que reúne a todas las residencias de Argentina, una red importante que articula y aglutina las redes de residencias de Argentina. Ha participado como coordinador de los programas artísticos de la Fundación ITO, apoyando el desarrollo de artistas emergentes en Argentina. Es docente también de la Universidad USAL, eso es súper importante porque está vinculado a los procesos formativos. Bueno, ya ha realizado proyectos culturales en la Fundación PROA, que es un espacio en Argentina súper importante. También lo ha hecho en Das Weisshaus en Viena, en Edimburgo. Ha colaborado en instituciones como Matadero Madrid, Edimburgo Sculptors Workshop y Casa Tomás en San Paulo. Y ha recibido también, que es importante, el apoyo del Ministerio de la Cultura, del Fondo Nacional de las Artes, del British Council, del Institute del Mecenazgo Cultural y Pro Helvetia, entre otras muchas cosas. No se me quedó ninguna del Ministerio, eso es súper bien. Entonces nos va a presentar yo creo que nos va a contar qué es lo que va a presentar, porque no tengo exactamente claro qué es lo que va a presentar, pero le agradecemos un montón la visita y la oportunidad de conversar con los estudiantes. Una vez que Pablo presente, al final podemos hacerle preguntas y establecer un diálogo en torno a la presentación que haga, y consultas que tengan que ver con la cultura de las residencias. Me parece interesante que ustedes vayan internalizando esa cultura, porque es una forma que no está muy bien reconocida por las instituciones de educación. O sea, ustedes saben que el mundo universitario se rige por relaciones casi como en la lógica de los grados, ¿no es cierto? Magíster, diplomado, pero en el fondo, en el mundo de las artes visuales, las residencias tienen una tremenda significación. Son súper importantes en el ecosistema de las artes. Entonces, es súper importante que vayan reconociendo esas posibilidades, esas oportunidades, porque es, como les decía y vuelvo a insistir, una cuestión sustantiva en la lógica de las redes de las artes visuales. Pablo, y más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, primero agradecer a Pablo, a la universidad, por la invitación a compartir acá. No me dejaron ni una silla, se lo saben. Como saben, tienen al equipo de artes de la visualidad, de la secretaría, que es un lujo de secretaría. Aprovechen acá, traten de conectarse, estar atentos a lo que hacen, que permitieron, esta invitación a algunos agentes internacionales que venimos al MIC, y también venimos especialmente invitados a un encuentro de espacios independientes que se hace esta tarde en Centro Perdido. No sé si conocen el espacio, pero esta tarde de 4 a 8 hay un encuentro de centro de espacios de arte independientes de Santiago y de Chile, se hace en el Centro Perdido, y venimos especialmente invitados a participar de eso. Por si necesitáis... ¿Voy bien o uso micrófono? ¿Va mejor? ¿Mejor? Sí, mejor. Y bueno, agradecer a ellos y también a la organización de los espacios independientes que está haciendo posible que participemos acá. Así que entiendo, son todos acá la mayoría estudiantes de la universidad. Había propuesto
vincularnos con un contexto nuevo. Entonces, para contextualizarme a mí, lo primero que tengo que hacer es contar de dónde vengo, qué es lo que hago. Dirijo desde hace algunos años un espacio independiente de arte en Buenos Aires que se llama La Isla de Dios, que tuvo varias mutaciones y cambios de piel, y desde 2015 nos enfocamos en realizar programas de residencia, que es nuestro foco ahora, entre otras cosas que hacemos. Así que para ponerles contexto y mostrarles lo que hago, traje algunas imágenes así nos compartamos en la mañana. Las residencias, en el caso de La Vila, ahora estamos ubicados en el centro de la ciudad y es un espacio de conexión para artistas de todo el mundo que vienen a trabajar en Buenos Aires. Se trabaja en los estudios del espacio y también se realizan proyectos en instituciones de la ciudad. Así que traje algunos ejemplos de algunos de los proyectos que realizamos. Este es en Chela, que es un espacio de arte en Buenos Aires. Espacios que habitamos antes de la pandemia, que teníamos un espacio de trabajo industrial para los artistas, un taller de 1000 metros para que grupos de artistas compartan. Y para comentar el tema de las residencias, siempre un espacio de trabajo propone también una manera de desarrollarse, propone un tipo de obra. Entonces, cuando estás trabajando en un galpón de 500 metros, de 1000 metros, también el tipo de obra que desplegás, el espacio te propone un tipo de trabajo. Así que en este caso, por ejemplo, es un artista de Corea del Sur que estuvo realizando que trabaja con la comida como tema, haciendo unas mesas comestibles y plantó una serie de semillas que trajo de distintos lugares del país y traficadas desde Alemania, obviamente ilegalmente, y eso creció y se hizo comestible en términos de un mes. Esta es una artista argentina, pero chilena también, no sé si la conocen, Jimena Castillón Arrieta, que también realizó una serie de pancartas políticas sin texto, ¿no? También influenciada un poco por lo que pasa en las calles de Buenos Aires, con los cartoneros y la recopilación de materiales para la subsistencia, y eso se convierte en un cartel político. O en trampas para atrapar transeúntes. Y bueno, un poco estas fotos para contextualizar también que también el golpe de la pandemia, que es algo que estuvimos hablando mucho estos días acá en Chile, de cómo afectó acá. Tuvimos como espacio de residencia un antes de la pandemia, que era en espacios industriales, y después de la pandemia muchos proyectos de arte en Buenos Aires nos fuimos al centro, porque el centro de la ciudad quedó vacío, entonces era como un movimiento orgánico de la ciudad que ahora hay 20 a 30 galerías de arte, estudios de artistas, instituciones que nos movimos orgánicamente al centro, y fue como también repensar nuestra práctica y cambiar el galpón por una oficina de abogados, ¿no? como espacio de trabajo, que nunca nos habíamos imaginado ahí. Entonces esta es la nueva entrada de nuestro espacio de trabajo. Y estos son los estudios. Y cambiamos el galpón por estas oficinas de madera y 3 baños que funcionan. Así que este es nuestro espacio de día a día. Que en nuestro caso, les voy a introducir el tema de residencia si no lo conocen. Hay muy diferentes formatos de residencia. En este caso es un espacio que es únicamente de trabajo, la gente no vive acá, entonces conservamos, básicamente un espacio de estudios, de reuniones, de presentaciones, de exposiciones, de charlas.
donde también se hacen almuerzos, cenas, se cocina, pero los artistas no viven acá. Nos permite tener un espacio que es 24/7 de trabajo, donde puede aparecer invitados en cualquier momento del día. Y donde se hacen regularmente un estudio abierto al mes, o una inauguración de la muestra al mes, y muchas charlas y reuniones. O artistas que deciden trabajar con grupos y invitan a otra gente a trabajar a nuestro espacio. Nos interesa mucho el tema de la comida, también tanto para invitar a gente a trabajar, a comer con nosotros, y también artistas que están trabajando con este tema, que de a poco se está convirtiendo en una temática. Y también parte del trabajo que hacemos es relacionarnos con otras instituciones internacionalmente, generar colaboraciones. En este caso fue una colaboración con una hermosa residencia en Edimburgo, que es un edificio especialmente creado para hacer una residencia y está especializado en escultura. Y es un lugar que les recomiendo mucho si lo quieren investigar, que es el Edinburgh Sculpture Workshops. Y en ese caso, bueno, hicimos una convocatoria donde 2 artistas de Escocia vinieron a Buenos Aires, trabajaron con 2 artistas de Buenos Aires, después los 4 se volvieron a Escocia y trabajaron, tuvieron otros 2 meses de trabajo en Escocia y terminaron la muestra conjunta. O este caso, que es una colaboración que hicimos con Matadero Madrid, más o menos con la misma dinámica. Si no la conocen, Matadero Madrid es la residencia más importante de Madrid, que es una entidad público-privada. Es como un centro cultural con el ex Matadero, que se convirtió en un centro cultural, y uno de los galpones que tienen está dedicado a su residencia. Así que también síganlo si no lo conocen, que es una buena referencia de Madrid. Y también, bueno, estas colaboraciones con instituciones de la ciudad. Esta es una muestra, una performance que hicimos un artista canadiense en el MACBA, que es un museo de arte contemporáneo de Buenos Aires. Entonces nos prestaron una de las salas para hacer un ciclo de performance. Y esto también es una performance ahí. Y tienen, nada, una breve introducción nomás de nuestro proyecto, que ahora recibimos artistas por 2 o 3 meses para que vienen de todo el mundo. También dejamos artistas de Argentina para participar del programa. Y tenemos en este momento entre 3 a 5 artistas que están participando. No vienen en grupo, se van cruzando. Es básicamente un lugar nuestra residencia es un lugar de conexión con la escena de Buenos Aires y un espacio para experimentar y muy proyectual, ¿no? Para pensar nueva obra, para investigar. No es un espacio que le exija a los artistas hacer nada en particular, organizar una muestra o terminar una obra. Es un espacio de proceso y de investigación, y que se adapta a la necesidad de cada artista. Nuestro foco es tratar de ajustar nuestras posibilidades y nuestro acompañamiento a la necesidad de cada artista, y no que el artista se tenga que adecuar a nuestro programa, ¿no? ¿Alguno de los que está acá fue de residencia? Levante la mano. ¿Fue como artista, participó de una residencia? No, bueno, no, todavía están estudiando, no tienen por qué. Pero bueno, entiendo, hago una breve introducción porque por si no saben lo que son las residencias. Una residencia es un espacio que te permite ir a trabajar en un nuevo contexto, ¿no? Al que vas por un periodo de tiempo, que no son 2 días, no son 3 días, no es una semana. Idealmente es
un mes por lo menos, o 2 meses, o 3 meses, y que te permite, bueno, conectarte con una nueva escena o con un nuevo lugar. Por eso son tan diversos los programas, porque dependen mucho de dónde, en qué contexto estén. No es lo mismo una residencia que está en el medio de la montaña, o que está en el campo, o que está en un pequeño pueblo, que si está en Santiago, o está en Buenos Aires, o si está en San Pablo o en New York, ¿no? Entonces, cada residencia como espacio responde a ese contexto y tiene una dinámica, ¿no? Y una propuesta de qué es lo que vas a hacer. Entonces son muy diversas. Puede haber una residencia en una ciudad que esté abocada a trabajar con un barrio de la ciudad, como si dijéramos acá, no sé, el barrio que quieran, lo voy a pifiar. Pero o puede ser una residencia que esté en una ciudad abocada a conectarte con la escena de arte contemporánea de esa ciudad, ¿no? como misión. O puede ser una residencia en una pequeña comunidad que trabaje con la comunidad de ese pueblo, o por ahí no, tiene como, vas a una residencia de un pueblo y es nada más que un retiro para leer o para investigar. Entonces, hay formatos muy diversos, ¿no? Para darle como extremos, pueden tener una residencia que te dejan solo en una cabaña en el bosque, te dejan ahí y se van. Y tenés una pantalla de energía solar, tienes que subsistir solo. O hay residencias, formatos muy de Estados Unidos, si lo quieren investigar, que son esos antiguos farms que juntan 20 o 30 artistas de todo el mundo, que están como una especie de isla de creación, fuera del contacto del mundo, trabajando por 1 o 2 meses, y hacen una presentación a fin de mes que traen curadores y artistas para una gran cena o presentación, y esa es toda la articulación que hay con otra gente, ¿no? O estar en una residencia en New York como ISCP, no sé si conocen algunos, si no se lo pueden anotar, no sé el profesor, ISCP, que a la que vas a trabajar con un estudio en New York por un mes, y después hay un gran Open Studio donde va toda la escena de la ciudad, ¿no? Entonces hay muy diversos modelos. Si por ahí como idea de cómo articular con esto, me imagino las preguntas que pueden tener ustedes, ¿no? Termino la carrera, ¿cómo participo de una residencia? ¿Qué tipo de residencia tendría que ir? ¿Qué es lo que quiero hacer con esto? ¿Cómo se come, no? La primera recomendación que les voy a dar es que traten de entender esto, el contexto de ese lugar. O sea, qué tipo de proyecto quiero hacer yo y qué propuesta me da este lugar. Porque hay una cuestión compleja ahí que son las expectativas, que es lo que yo espero de esta residencia, o sea, cuál es mi imaginario de este lugar al que voy a ir y qué es lo que este lugar me puede ofrecer y qué puedo hacer en ese lugar, ¿no? A veces hay mucha distancia entre la expectativa que tengo yo de un lugar y qué es lo que pasa cuando llego ahí, a este nuevo contexto. Entonces, si tienen preguntas, me pueden parar porque estamos acá, entre gente conocida. Entonces, lo primero que haría si estoy en el lugar de ustedes y quiero empezar a pensar en una residencia es investigar cada una de esas posibilidades, y una de las cosas importantes a ver es cuál es la propuesta del lugar y también quiénes participaron de ese lugar. Se pueden ver quiénes son los artistas que van a esa residencia, y eso les va a dar una idea de qué tipo de artista va, qué tipo de programa tienen, si este lugar es para mí o no. Todavía no, va a ser más adelante, o es un lugar al que puedo acceder ahora, ¿no? Hay residencias que reciben artistas súper emergentes, recién recibidos, y están abiertos a estar en el comienzo de su proceso.
hay residencias que solamente trabajan con artistas que ya tienen la carrera. Entonces es importante cuando se empiecen a buscar estas oportunidades que puedan dialogar con una institución con la que ustedes puedan hablar, ¿no? Después, digo esto porque hay muchos espacios donde pueden investigar y buscar oportunidades de residencia, hay cada vez más, hay portales que abren estas posibilidades de residencia, hay cuentas de Instagram que tendrán, que publican constantemente oportunidades de residencia. Y ahí, bueno, en esta investigación también es ver qué es lo que ofrece cada uno de estos espacios, ¿no? Porque hay oportunidades que son becas de residencia y también tienen oportunidades que son pagas, ¿no? Donde uno aplica para ir a una residencia, pero también hay que pagar para participar de esa residencia. Y bueno, hay que también pueden investigar estos temas y estar atentos a qué posibilidades se les abren, ¿no? A ver. Vamos a hacer una pausa comercial. Disculpen. Bueno, una cosa que había comentado Pablo, que estamos organizando en Argentina, es una red de residencias de Argentina, que tengo ganas de compartir con ustedes para que conozcan, darles la oportunidad de conocer las residencias que hay tan cerca de ustedes. Es una red que surgió, bueno, durante la pandemia, cuando estábamos todos sin poder recibir residentes y trabajar y buscando soluciones a nuestros proyectos. Empezamos a contactarnos, las residencias que nos conocíamos en Argentina y empezamos a tener encuentros virtuales y rápidamente se conformó una red que hoy está formalizada y existe como institución y tiene más de 30
más de 30 espacios de todo el país. Hay espacios de 12 provincias de Argentina. Y el mapa de Argentina seguramente conocen, bueno. Y ahí tienen una lista de las residencias, hay un website de Quincho donde tienen un catálogo de todas las residencias que hay en Argentina. Diría que están casi todas las residencias que hay en Argentina están participando dentro de la red. También en esta modalidad donde tienen proyectos muy diversos. Como parte de trabajar en red, una de las primeras cosas que tuvimos que definir era cuáles eran nuestros objetivos de trabajar juntos, ¿no? Y esos objetivos fueron claramente, primero, todo comentaba Pablo de qué lugar tienen las residencias dentro del imaginario de la escena cultural, ¿no? De la escena del arte contemporáneo. Entonces, primero darle visibilidad a esos espacios, mayor vinculación institucional, y que, bueno, que existan estos espacios también para compartir institucionalmente lo que hacemos y tener un espacio como instituciones, como proyectos de poder hablar con universidades, con los museos y hacer que estos espacios de residencia también dialoguen institucionalmente y no solamente sean cápsulas de proceso artístico, ¿no? Y también una de las cosas que hacemos es tratar de fomentar que haya más oportunidades de residencia para artistas emergentes especialmente. Uno de los proyectos que hacemos en conjunto es tener una reunión anual de todos los que dirigen las residencias del país. Nos juntamos 1 o 2 veces al año a trabajar y generamos espacios de trabajo en nuestras propias residencias, ¿no? Donde hacemos encuentros donde participan de 20 a 30 directores de residencia de todo el país y tenemos un espacio de trabajo y repensamos qué es lo que queremos hacer con nuestros proyectos. Estos son distintas residencias en Buenos Aires donde nos juntamos en nuestros primeros encuentros o instituciones que nos reciben a trabajar como el Centro Cultural de España de Buenos Aires, el de Santiago. Y lo otro que hacemos es una beca para artistas de todo el país. Estamos empezando a incorporar también artistas de otros países. Ya tuvimos 2 ediciones y dimos 15 becas para artistas nacionales y en la última edición hubo también artistas de España. Esperemos que en el futuro podamos incorporar artistas de Chile. Y la característica de esta beca que damos como Quincho es que cada residente va a 2 residencias de la red. Entonces, es una manera de poner en contacto a nuestros proyectos también. Entonces, imagínense que tienen esta beca y van 15 días a una residencia en la montaña y después 15 días a una residencia en una ciudad. Y cómo esos 2 proyectos se articulan, empiezan a hablar, que no se conocían. Entonces, estos son algunos de los ejemplos de artistas y curadores que participaron de la beca. Esta es una curadora que también tiene su faceta de artista, se llama Carolina Cuervo, y estuvo 15 días en Santa Fe, en un lugar, una residencia que es una especie de paraíso de retiro, donde es la casa de 2 artistas muy especiales que te acogen en su casa y te cocinan y te acompañan en el proceso de trabajo que se llama Curadora, se lo súper recomiendo. Y después estuvo en un proyecto que se llama Raro en la ciudad de Buenos Aires, que es una residencia que no tiene espacio físico, que articula con estudios y lugares de trabajo en Buenos Aires. Este es Maxi, estuvo en La Ira, y después, que es en Buenos Aires, y después estuvo en Alberdi, que es una residencia en Córdoba que trabaja específicamente con un barrio de Córdoba como tema. Entonces terminó siendo pintadas en el barrio y también una muestra en el Centro Cultural de Córdoba. O, bueno, Nico, que estuvo en Raíces, que es una residencia en Catamarca, al
está conectada con espacios ancestrales de la cultura originaria de la zona y también con un paisaje muy particular, muy cambiante, y después estuvo en una de las residencias de mayor conexión con la escena, que es Urra, en Buenos Aires. Entonces, como esa producción en el medio de la montaña se termina articulando en la ciudad, y en el caso de Nicolás fue un trabajo que empezó ahí, que después continuó en otras instituciones, que le permitió acceder a becas, que le permitió después estar en una muestra en los lugares más importantes de exposición en Buenos Aires. Es como las residencias pueden empezar a generar esos proyectos, ¿no? Y esas conexiones. Constancia es transitar la expansión, documentar el vacío, ver el cielo, descubrir sonidos, esculpir y pintar, dormir, trazar arqueologías, tallar, escribir, coser, interrumpir. La beca Constelaciones de la Red Quincho es un programa de residencias para artistas y curadores de todo el país. En 2020, las residencias de arte de Argentina nos unimos para formar una red horizontal y diversa, donde participan actualmente más de 30 proyectos. Impulsamos nuestra primera edición de becas para promover el trabajo colaborativo y la vinculación entre distintas regiones. En 2023, 15 artistas y curadores desarrollaron sus proyectos en 2 residencias de la red: ACE, Alberdi, Barda del Desierto, Casa Belgrano, Casa Estudio Max, Casa Suiza de la Boca, Cruz, Curadora, El Galpón, Moviliza, Beira de Dios, La Paternal Espacio Proyecto, La Rural, Manta, Monte, Nave, Casa Novera, Proyecto PAC, Radio, Raíces, Corazón, El Pepón, Las Cuevas, El Potrero, Usted está aquí, Urra y Zona Marginal. De la Yunga tucumana a los baldíos urbanos de las ciudades capitales, de los desiertos de las bardas al monte chaqueño, calles, sierras, campo, lagunas, sótanos, edificios. La beca Constelaciones conecta prácticas, saberes y territorios en toda Argentina. Este programa fue posible gracias a la colaboración de la Fundación Williams y el acompañamiento del Centro Cultural de España en Buenos Aires. Bueno, esta es una pequeña presentación de la beca. Ella lo dice mucho mejor que yo, por eso me gusta pasar el video, es más clara. Pero, bueno, retomando por ahí el tema que había abierto Pablo muy acertadamente, que es, bueno, ¿qué lugar ocupan para un artista ir en residencia? ¿En qué momento, para qué sirve y en qué momento es importante pasar por ahí, ¿no? Para cada uno. Está acá en el público también Francisca, que dirige una residencia muy importante en Brasil, en Belo Horizonte, que se llama Jaca, así que si después hay preguntas, me gustaría también que puedas participar. Digamos que hay como un contexto internacional, ¿no? De en qué momento uno va en residencia, que tenemos también que repensarlo desde nuestro lugar y lo que nos pasa en Latinoamérica, ¿no? Pero en un panorama internacional, la carrera de un artista, ¿no? Uno empieza en la universidad, tiene unos años y después en esos años tenés una contención de lo que vas, del entorno, de tus compañeros, del acompañamiento de los profesores y también muchas veces de espacios de trabajo, ¿no? Que tenés un espacio de trabajo, hay talleres en la universidad, hay espacios donde desarrollás la obra, terminás ese momento de la universidad y salís como, ¿y ahora qué hago? ¿No? Porque, no sé, digo, por poner ejemplo, sacarlo de nuestro contexto, ¿no? De un artista que está en Viena y va a la Universidad de Artes Aplicadas de Viena y tiene unos talleres increíbles y asistentes que te hacen las cosas y te hacen todo, y de repente terminás el máster, la maestría, y estás sin estudio, no podés alquilarte un estudio, estás como, ¿y ahora qué hago?
hay un momento ahí en las residencias donde uno termina de estudiar y todavía no tiene tanta ligazón, no, por ahí hasta no tenés un taller, y es un momento muy propicio también para abrir la cabeza, salir de viaje, conectar con el mundo. Ese es un momento que es muy propicio. Si lo pueden hacer, se los recomiendo. No es cualquier residencia para ese momento, porque hay residencias que trabajan con artistas de más carrera, pero hay lugares donde se puede hacer eso. Y después, por lo general, hay un periodo de tu carrera como artista, de tu momento de desarrollo como artista, que es cuando estás en ese momento, entre comillas, emergente, ¿no? Que es una palabra muy elástica, ¿no? Se dice emergente como si cualquier artista que todavía no hizo nada fuera emergente, cuando emergente que vos ya sacaste la cabeza del agua, ¿no? Como que ya tenés cierta visibilidad, ¿no? Y ese momento que es cuando, desde que empezás a hacer tu trayectoria hasta que te estableces, en todo ese periodo es como donde la mayoría de los artistas van a residencia. Después obviamente es una práctica que es hermoso hacerla durante toda la vida, ¿no? Que una vez que estás establecido también dar la oportunidad de ir a trabajar en residencia a otra ciudad también es fantástico, pero creo que por lo general hay una gran mayoría de los artistas que están participando en residencias que es en ese periodo, ¿no? Entre los 25, 27 años hasta los 40, ¿no? Que es un momento muy de mucha libertad en general y de mucho proceso, y donde uno puede dedicarse por ahí 2 o 3 meses a la investigación de un proyecto y no tenés tantas obligaciones o una agenda tan apretada. No sé si quieren dejar, ¿cómo estamos de tiempo? ¿No? ¿Todo bien? Estamos bien, sí. Sí, podemos abrir preguntas si quieren. Bueno, si quieren, vamos a dejar un espacio para preguntas. No sé si alguno hasta acá tiene alguna pregunta de cómo, de este mundo de las residencias, para ubicarme nomás, a ver en qué está la cabeza de ustedes. ¿Cómo se ¿Alguno? Yo no sé si Pablo te comentó que algunos de estos estudiantes tuvieron un viaje a Buenos Aires. No, por eso había preguntado. Sí. Y fuimos a distintos, estuvimos en Ditela, que es un programa de estudio, pero también lo que mencionaba de estos espacios que se abrieron en el centro, pudimos conocer Hipopoeti, sí, que era una directora que era cercana a la de ellos, que abrió este espacio que se desocupó por la pandemia, entonces hay varias personas que están acá que fueron a ese viaje y pudieron como conocer esos aspectos, y quizá ellos tendrían alguna pregunta. ¿Cuándo fueron? El año pasado, segundo semestre en octubre. ¿Varios de acá fueron? Sí, ahí. Sí. Date la mano, ¿quiénes fueron? Bien, no, para ubicarme nomás, si conocen Buenos Aires. Fueron a Ditela y Hipopoeti. Eros, bueno, Malva, Proa, el Museo Moderno, y fuimos al programa de cine de Ditela también. Sí. Y creo que era un viaje corto, 4 días o algo así.
Claro, por eso digo, hay muchos... No, gracias por la pregunta, porque es como para ubicar un poco cuál es el conocimiento que hay, ¿no? De qué es una residencia. Hay muchos formatos diversos, ¿no? Hay diversos formatos de qué tipo de programa propone la residencia. Entonces les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? Pueden ir a una residencia muy institucionalizada, por ahí dirigida por un ente gubernamental, ¿no? Y hay algunas muy importantes, no sé, la Casa Velázquez de Madrid, es algo, o grandes residencias, ¿no? En el mundo, donde el artista va y está sin hospitalidad. O sea, llegás y estás solo en un gran lugar de trabajo, pero no tenés programa, ¿no? Eso existe. Con beca, todo pagado, muy difícil de conseguir, pero llegás a un espacio donde no hay un programa que te reciba, estás muy solo. Y tenés proyectos a donde hay un acompañamiento día a día. Entonces puede variar muchísimo. Vamos a dar ejemplos. En el caso de la IRA es muy orgánico, depende del grupo que hay en ese momento, qué tipo de relaciones se construyen entre los artistas, y hay momentos que se proponen de trabajo en conjunto y momentos donde cada uno está en su trabajo, en su investigación, ¿no? Entonces hay una reunión semanal con los artistas, donde todos ven más o menos en qué momento de su proyecto están y se comparten ideas, y después hay contaminaciones orgánicas que se dan entre los artistas, que se visitan y se empiezan a investigar juntos y trabajar juntos y comer juntos, ¿no? Como esa vida día a día. Y después hay programas, ¿no? Salidas a visitas a talleres de artistas, a un museo, como hicieron los que fueron a Buenos Aires, o vienen a alguna visita en la semana, un curador, un artista que viene de visita y se abren los talleres. Pero después hay una parte donde cada artista está solo con su investigación, y depende de qué es lo que demanda y pide. Venís a investigar un tema puntual en Buenos Aires y entonces la residencia reacciona en conectarte con tal o cual persona. Pero si venís a la residencia y lo que querés es estar solo leyendo en el estudio o pintando, también está bien. Entonces un poco ahí, cuál es tu acción cuando vas a la residencia también es importante, que no vas entregado solamente a lo que pasa ahí, sino que vas también con una propuesta, que puede ser, yo quiero hacer este proyecto. Hay muchas residencias que te piden un proyecto específico o no, pero vos podés ir con una intención, ¿no? Yo quiero investigar este tema, o quiero aprovechar este mes para escribir esto, para pintar esto. Y como tenés ese proyecto, esa intención, también demandás, quiero conectarme con tal persona, quiero conectarme con curadores que trabajan en este tema. Entonces también hay como que empujar un poco esa organización en el sentido que uno quiere, ¿no? Y si uno es consciente de que va a un lugar en el que no hay programa, bueno, me lo tengo que hacer yo. Eso quiere decir, bueno, vengo a Santiago de Chile, el lugar que me recibe no me prepara programa, yo me hago programa, ¿no? Yo voy a ir, conectar, voy a llamar, voy a generarme también ese espacio. Pero bueno, por eso hay que entender en un diálogo con la residencia o investigando qué es lo que publican, qué tipo de propuesta tienen, ¿no? Sí. Digo, está el arco desde que te tiran solo en un lugar hasta un programa, en el extremo es un programa día a día, que por ahí vas 15 días a un lugar y tienen pautado qué se hace cada día, que también es, o sea, uno puede querer o no hacer eso, ¿no? Entonces hay que entender qué tipo de programa tienen y para ir entendiendo a qué lugar vas y cómo te vas a conectar con ese lugar. Si uno va a ir en residencia, esta es una opinión personal, pero si va a ir en residencia para encerrarse en un cuarto a trabajar solamente, no creo que tenga mucho sentido, que sería como trasladar mi taller a otro lado. Para eso me quedo, no viajo a ningún lado, me quedo en mi taller encerrado, no le digo a nadie, le digo a todos que me fui de viaje, me quedo en mi casa trabajando solo y ya está. Para mí el sentido de ir a la residencia es tratar de
contaminarme de eso que pasa en el otro lado, contextualizar mi práctica, conocer nueva gente. Si voy a un lugar al que no, que estoy solo en el medio de la naturaleza, bueno, voy a trabajar con ese entorno, voy a ir a conectarme con ese entorno natural, o voy a investigar qué es lo que pasó en esa región, o la comunidad de esa región. Y obviamente si voy a una ciudad voy a tratar de conectar con esa ciudad, ¿no? Con ese barrio. Entonces, ese es el sentido primordial para mí que tiene ir en residencia y poner en juego la práctica, ¿no? Poner en juego lo que uno piensa y conectarse con un nuevo lugar. Es una opinión. Sí. Y ellos tienen como, ellos eligen a quién reciben su residencia, o muchas veces como recibir o recibir. En general, puede haber, hay dos maneras en general en las que aplicas una residencia. La residencia hace una convocatoria abierta, o sea que hace un llamado y dice, bueno, llama a una convocatoria para el periodo, por ejemplo, 2026, y se abre por un mes, 2 meses una convocatoria, los artistas aplican y un equipo de la residencia selecciona, ¿no? Esa es una manera. Y después hay otras residencias que tienen una convocatoria abierta todo el año, espontánea. Entonces vos podés en cualquier momento del año enviar tu propuesta de que querés ir en residencia. Esto viene atado con una cuestión que es la beca. Hay lugares que becan y lugares que no tienen beca, o que cobran. Que no becan y lugares que cobran. Y hay distintas políticas de esto también. Hay lugares que cobran y no le importa si lo pagás de tu bolsillo o de dónde sale el dinero. Y hay lugares que cobran, pero solamente si vos tenés unos fondos que te sostienen la práctica. Entonces, por ejemplo, para hacerlo sencillo, el ejemplo claro es, hay por ejemplo, una residencia en Buenos Aires que hace una convocatoria con una beca para artistas chilenos. Entonces yo la ir a conseguir un fondo para becar a artistas chilenos, hago una convocatoria abierta durante un mes, se presentan 200 artistas chilenos y yo elijo a qué 2 artistas quiero que vengan con un equipo con un jurado, ¿no? Y se elige qué artistas vienen a partir de esa convocatoria y ese artista tiene cubiertas determinadas cosas. La otra manera que puede ocurrir es que un artista aplica a la residencia porque tiene una ventanilla abierta todo el año, la residencia tiene esa posibilidad de aplicarlo durante todo el año. Y si la residencia te acepta, te dice, bueno, estás aceptado en la residencia, el costo de la residencia es este. Entonces te dan una carta de invitación y vos con esa carta de invitación podés aplicar a los fondos que tenés acá en Chile, que son el Fondo de Arte de Ventanilla Abierta, donde decís, tengo esta carta de invitación de la residencia, quiero participar. En esa invitación de la residencia puede ser muy diverso, puede ser una residencia que no te cobra nada, pero vos tenés gastos, tenés que conseguirte viaje, la vida, todo. Entonces tenés gastos, o puede ser una residencia que te cobre un fee de residencia, entonces vos tenés el costo de la residencia más el viaje, más el costo de vida. Entonces necesitas más fondos. Pero en el caso de Chile vos tenés, no es el caso de todo el país de Latinoamérica, acá en particular hay fondos específicos para que los artistas vayan a residencia, entonces podés aplicar, con una carta de invitación podés aplicar ese fondo. Si no tenés la carta de invitación no podés. La carta lo que dice es que estás aceptado en el proyecto, entonces podés aplicar el fondo. Pero bueno, esas son las variantes. En general, la cuestión es, el problema es que cuando hay una beca, hay mucha más demanda. Si hay dos becas para ir a una residencia en Buenos Aires y se abre una convocatoria en Chile, se van a presentar cientos de artistas. Entonces, la selección hace más difícil, es más competitiva.
beca es mucho menos competitiva. Entonces, es como un balance eso, hay que elegir, o sea, si voy a aplicar a un lugar, tengo que ver cuál es el perfil de ese lugar, qué tipo de artistas reciben, es como el dato más importante. O sea, pues te da una idea de qué tipo de artista eligen, qué tipo de obra se desarrolla ahí, en qué momento de su carrera van, si aceptan artistas emergentes o no, si aceptan artistas que recién están empezando o son todos artistas ya de mucha trayectoria, porque tampoco conviene hacer el trabajo de presentarse y hacer una aplicación si no es un lugar que me hable a mí. Como que no hay que quemarse tampoco. No es que si yo quiero ir a la residencia más importante de Latinoamérica, bueno, probablemente tenga que tener un poco de carrera antes, ¿no? Entonces, no vale la pena enviar todos los meses una aplicación si no es para mí todavía, ¿no? Es como que hacer ese research. ¿Quieres agregar algo? De portafolio, eso también es muy específico de cada proceso de residencia. Hay residencias que sí piden un montón de cosas y otras que tienen aplicación muy sencillas. Así como a veces te pide un proyecto, a veces no, el portafolio ya es suficiente para evaluar la trayectoria del artista, pero hay residencias que hay una residencia muy antigua en Brasil que promueve la no producción, que es Capacete, ¿no? Es como Helmut, que es el director, hace muchos años, como casi 30 años, pelea en Brasil para que haya fondos para artistas que no producen. Y es como está en Río y no tiene que aplicar un proyecto, nada, porque no va a hacer proyecto. Entonces es como de estar en un tiempo conociendo gente, ya tiene una red muy grande ahí. Pero en Jaca, que es la residencia que conozco yo, es un sitio que si uno no está enfocado en algo así como de experimentación, el tiempo pasa largo, ¿no? Porque son 2 meses y no tiene todo el asunto del río y la playa y la fiesta. Es un barrio, así, en la periferia de la ciudad. Y si uno tiene una demanda, un proyecto de investigación, lo pasa súper rico, pero si no, se cansa. Sí. A mí me parece, como para también que no sean tímidos con esto, ustedes están haciendo la carrera, terminan, para mí es un periodo yo lo llamo ametralladora, o sea, hasta los 35, fácil, aplican a todo, o sea, los artistas internacionales que recibo yo, la mayoría hace entre 40 y 50 aplicaciones al año. ¿Sí? O sea, trabajan, tienen 2 horas al día de aplicar a cosas. O sea, si se los exagero un poco para que se pongan en esa tónica, ¿no? Es buscar posibilidades, aplicar a cosas, y ahí, si lo quieren poner en números, piensen que una de cada 40 cosas que apliquen les va a salir, ¿no? Una de cada 40. Entonces piensen, cada vez que les digan que no, porque lo van a rechazar a 39, o sea, esto es así, en vez de ponerse mal, dice tachan hasta que llegan a las 40. O sea, y les aseguro que les va a funcionar. Es un ejercicio de aplicar, y alguna va a salir, pero hay que aplicar muchísimo y no se pueden poner mal por cada vez que les digan que no. Y es ametralladora, digo en todo sentido, de aplicar a cosas, mostrar en muchos espacios, no hay problema, o sea, de participar en la mayor cantidad de cosas que puedan a nivel de mostrar en espacios pequeños, chicos, institucionales, con grupos de amigos, armar un pop-up en una casa. Se hace todo, o sea, es un periodo cuando empezás que se hace todo. Si pueden ver una oportunidad de residencia que piensan que está en el perfil de ustedes, aplican. Si consiguen una carta de invitación de un lugar que les interesa, se presentan al Fondar
es un ejercicio también porque por lo que sé es muy burocrático, hay que conocer muy bien los términos, hay que asesorarse de cómo presentarse, hay que aprender cómo funciona, pero es un ejercicio y a medida, bueno, artistas de mucha trayectoria de Chile, un año lo sacan, un año no, entonces hay que aprender, en el caso del Fondar, una vez que entraste es como que ya uno entra y es más posible que continúe, porque tiene un sistema que propicia la continuidad, que es buenísimo. Hay otros lugares donde no, donde te lo dan un año, al otro año no te lo dan porque prefieren repartir. Entonces hay que saber entender cómo son los sistemas del lugar donde uno está y aprovecharlo, pero todo el periodo del comienzo es muy así, ametralladora y aplicar a todo y hacer la mayor cantidad de cosas posibles que les permiten que después cuando van a aplicar una residencia con respecto a esto del portfolio, son dos cosas que hay residencias que piden un proyecto, pero o una carta de intención, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer ahí? Pero fundamentalmente van a tener un currículum y van a tener un portfolio, entonces es entender cómo muestran su práctica, cómo es la voz de ustedes, qué tipo de discurso desarrollan y obviamente que todo lo que hagan va a ir en un currículum, entonces cuantas más cosas hagan, más sostenido está, ¿no? Entonces el que se ponen de la cabeza del que está mirando la presentación, lo que va a ver es tratar de entender cómo es esa presentación, qué tipo de artista es, pero también va a mirar el currículum y ustedes van a poner, hice una muestra en tal lado. Y el que está revisando la va a buscar, y va a ir a buscar el sitio web de esa institución, y va a chequear que eso haya sido así, tal vez. Entonces, es importante ir como haciendo todos esos avances de ametralladora y, si pueden, trabajen mucho en el registro de esas cosas que hacen. O sea, hacen una pequeña muestra en una sala pop-up que duró un día en la casa de un amigo, foto, video, de cada cosa que hacen. Todo eso te ayuda después a hacer un buen portfolio. El que está viendo, es genial la digitalidad y todo, pero todo termina en un cuadradito de 1080 por 700. Entonces, es muy democrático ese cuadradito, entonces hay que aprovecharlo muy bien. Y el que recibe el portfolio al final lo que tiene es un registro de algo que hiciste en algún lado. Entonces, cuanto más profesional sea ese registro, cuanto más intencionado sea ese registro, el que recibe ese portfolio tiene una idea de cómo vos, cómo trabajás, cómo desarrollás tu práctica. Que puede ser la imagen, puede ser un texto, puede ser una propuesta, pero bueno, es un espacio en el que trabajás durante mucho tiempo ese portfolio, ¿no? Va evolucionando. Así que sí, prestenle atención porque es importante. O sea, si ponen un grupo de imágenes mal elegidas, malos registros del trabajo y que no tiene una intención gráfica o no tiene una intención, no está usando bien ese espacio de la pantalla, ya partiste mal. Eso es real. ¿Preguntas? Aprovechen también, quería también que participe Francisca, pues una especialista más que yo del tema y tiene una residencia que es realmente increíble en Brasil. Sí, ¿querías? Quería preguntar más o menos, no sé, como en la residencia, aparte de como entrar, ¿qué tipo de recursos puedes ganar a partir de la residencia? Como materiales, cuando haces una colaboración, por ejemplo. Lo mismo, o sea, depende mucho de cada residencia. Ahí, por ejemplo, les mostré ahí Edinburgh Sculpture Workshops, por ejemplo, una residencia que es una nave espacial, y entonces tiene en la planta baja un taller de madera, un taller de metal, un taller de cerámica, tienen todos los materiales, tienen 3 técnicos, estudios para que vos vayas a tener tu espacio, tienen 3 salas de exhibición, entonces es como un museo residencia. Entonces ellos tienen, en un lugar así tenés todos los recursos
y después hay proyectos que no, o sea, que te dan un estudio pelado y por ahí no hay herramientas, ¿no? Hay que consultar realmente. O sea, en cada lugar que vayas, qué es lo que te dan, qué recursos tenés, si tenés que llevar tus materiales o comprar tus materiales, humanos y materiales. O sea que, claro, que vos me preguntabas por los recursos, pero también los recursos humanos, ¿no? ¿Qué acompañamiento vas a tener? Si hay reuniones. O sea, eso se consulta, ¿no? A ver si hay acompañamiento, qué tipo de acompañamiento, cómo es el programa. Pero no, de entrada no presupongas nada, o sea, puede ser muy diverso, ¿no? Quería hacer una pregunta que imagino que puedan tener, que tiene que ver con que, así como tú decías, cuando uno aplica Fondat, y ganar un Fondat, lo más probable es que la segunda vez ocurra más y la tercera ocurra más. Cuando uno gana o cuando uno es aceptado en una residencia, normalmente entra en una fórmula de circuito. Las residencias se conectan entre sí, entienden que un ganador de una determinada, no sé, yo imagino que una persona que estuvo en Capacete, por ejemplo, normalmente es muy bien recibido en la lógica de las residencias, haber pasado por Capacete. Sí, digo, sí, no. Sí, depende. Para mí sí, o sea, es parte de, o sea, si recibo en mi caso una aplicación de un artista que ya pasó por algunas residencias, sé que ya tiene esa práctica, que no es nuevo en esto. O te da chance de llamar, porque no sé ¿Cómo se portó? Hay que dar una referencia que sea buena. Sí. Bueno, el caso de Capacete, porque en Brasil también tienen una conexión entre las residencias en donde se pueden consultar. Si después de otra residencia, pero también puede pasar lo contrario. O sea, digo, si ya fui a una residencia de una ciudad, en la misma ciudad es difícil, hay que ver cómo es la competencia, ¿no? Pero en general, para las residencias tiene el mismo peso por ahí que también haber hecho muestras en determinados lugares. O sea, lo que vas a buscar es que haya hecho residencia, pero también haya hecho muestras, que haya tenido alguna participación, entonces es como un currículum balanceado que haya tenido alguna residencia. Me parece que pesa un poco más haber tenido esa trayectoria de muestras, porque como residencia puede ser la primera residencia que lo reciba y no hay problema, pero sería más raro que no tenga ninguna muestra. Claro. Si recibís un currículum que tiene 5 residencias y no tuvo muestras, es muy desbalanceado. O sea, como que lo que buscas es una práctica real, consistente y puede haber casos donde todavía no, por algún motivo no es más local la obra, no viajó, no reaccionó. Eso pasa. tiene familia. Claro, pasa mucho, sobre todo con las artistas mujeres, cuando tienen hijos que no pueden ir en residencia, entonces ahora se está tratando de fomentar mucho eso y de facilitar esa participación. Nosotros lo hacemos y ocurre de muchas artistas que tienen una gran trayectoria y que no han hecho muestras todavía internacionales o no fueron en residencia porque las condiciones no les permitían. Pero sí, me parece en esto de aplicar a todo es muy importante tener una práctica real como artista. Eso te sostiene ir a una residencia, sobre todo. Y después, obviamente que hay algunas residencias que son una buena referencia, no todas. O sea, también puede ser que, hice una residencia acá y que tengas cuidado, ¿no? Porque no es la residencia correcta. Entonces también es como muy delicado. Pero en el Fondat sí es así, ¿no? Porque yo lo decía como un extranjero, pero sí y no. Es que ha cambiado mucho en los años, pero ese es otro tema. Es un largo tema. Pero bueno, sí. Pero sí, efectivamente, o sea, en un minuto el Fondat, a mí me tocó ser presidente cuando era todavía el tema es que sí se privilegia el desarrollo profesional. Claro, un poco. No, en ese
sentido hacer las presentaciones, continuarlas, rendirlas bien y volver a aplicar es como estar haciendo la práctica profesional a partir de... Les digo, valórenlos mucho los fondos que tienen acá, porque son los mejores de Latinoamérica. Ahora, me parece, hay alguna excepción en algunos casos, por algún momento en Brasil o en Colombia, algunos fondos están súper bien, pero el que tienen acá es muy valioso, entonces es una gran oportunidad para aprovecharlo, ¿no? Y cuando lo hagan, úsenlo bien para hacerlo prolijo y poder aplicar de nuevo, obviamente. ¿Alguna pregunta más? Si se puede participar en más de una residencia a la vez. Difícil estar en dos lugares. No, pero residencia Mismo año, digamos, ¿sí? Sí. Es que la residencia, una tiene que vivir en el sitio, pero igual tiene que trabajar. Entonces te ofrece un sitio, una estructura para trabajar. Entonces no va a salir bien estar en dos al No, lo que tiempo. me pregunta es, por ejemplo, en un mismo año. No puede. Igual si lo querés hacer consecutivo, por ejemplo, si en una ciudad, no te recomiendo hacer eso, en una ciudad por tu cuenta aplicar a 2 residencias y hacerlas consecutivas, tampoco, porque también son espacios que cada uno tiene su identidad, entonces hay que ser cuidadoso con eso, entonces aplicás a una o aplicás a otra, o elegís una, pero no vas a 2 ni al mismo tiempo ni consecutivas, como que hay que tener esos cuidados, ¿no? No hay que ser viga. Hay que dejar un tiempo. ¿Alguna pregunta más? Bien. ¿No? ¿Bien? No hay más preguntas. Le damos las gracias a Pablo, las gracias a ustedes. Gracias al Ministerio de Cultura, las Artes y el Patrimonio por esta oportunidad y les vamos a pedir que llenen la asistencia, que es importante. Miguel la tiene ahí y la siguiente va. Le vamos a prohibir. Peligroso, muy peligroso. Más encima si es en lugar, más peligroso. Gracias. Se llama todo. No sé hasta dónde llegó. Gracias. Quieto, ¿no?